Buen día, hermanos, que Dios los bendiga. Acá estamos otra vez en la escuela bíblica de todos los domingos, dominical, de la Iglesia Evangélica Bautista de Paso del Rey. Continuamos con el sermón de las características, las demandas del discipulado de los hijos del reino en Mateo capítulo 18. El domingo pasado habíamos empezado con la pregunta que le hacían los discípulos: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? El pasaje del versículo 1 al 5 del capítulo 18 de Mateo, ¿no? Como estábamos diciendo en esa oportunidad, íbamos a estar viendo este sermón de los términos, las condiciones del discipulado en forma concentrada, es decir, vamos a ver los pasajes de Marcos y de Lucas, Mateo y Marcos paralelos, pero siguiendo el lineamiento de este sermón del discipulado, ¿no es cierto?, de capítulo 18 de Mateo. Y también vimos que hay un hilo conector en estos pasajes, que es la palabra pequeños. Y ahora lo vamos a estar viendo. En el domingo pasado, en el pasaje que vimos el domingo pasado, nos encontrábamos que se refería a que para ser grande en el reino de los cielos hay que hacerse como un niño, ¿no? Entonces, digamos, ¿cuáles eran las características que se querían explicar con este ejemplo? Obviamente, vimos, no tiene que ver con la inmadurez, ni tampoco cómo se relaciona un niño con otros niños, sino era el ejemplo de un niño en medio de adultos. Es una ilustración, ¿no? No es una forma literal que hay que tomarlo, no es que uno tiene que ser inmaduro y no crecer, no querer crecer. No es la idea, sino que con la misma sencillez y la misma inocencia que está un niño entre adultos, de esa manera nosotros tenemos que estar. Aunque tengamos capacidades para incluso servir a otros, de esos que por ahí se consideran mayores, aunque tengamos esas capacidades, con esa humildad. Y acá tenemos un ejemplo en el caso del apóstol Pablo, en 1 Corintios capítulo 15, y estoy haciendo referencia a esto del domingo pasado, porque justamente tiene relación con lo que vamos a estar viendo ahora. En 1 Corintios capítulo 15, habla, en el capítulo 15 de 1 Corintios, acerca de la resurrección de los muertos, ¿no? Pero hablando de la aparición de Jesucristo resucitado, dice en el versículo 8: y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, que soy el más pequeño de los apóstoles, porque no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Fíjense, el apóstol Pablo se está considerando a sí mismo, y no es solamente un argumento, porque está, no es para quedar bien, sino que está argumentando por qué él se considera el más pequeño de los apóstoles, que es porque persiguió a la iglesia de Dios. Es decir, los otros apóstoles no hicieron eso, ¿no? Entonces él se considera indigno de ser llamado apóstol, ¿no? Entonces él se ve a sí mismo como pequeño. Pero la verdad que si uno comienza a hacer un análisis de la vida del apóstol Pablo, no fue ningún pequeño, ¿no es cierto? Porque prácticamente el Nuevo Testamento está escrito por él. La extensión en donde él llevó el Evangelio es impresionante, ¿no? La extensión de territorio, el ministerio que desarrolló de la apertura de iglesias en todo lo que es la zona del norte del mar Mediterráneo, impresionante, ¿no es cierto? Y después lo que él era como persona en su capacitación. En Filipenses capítulo 2
él presenta todos los argumentos que desde el punto de vista de un judío, él podía mostrar como alguien con una reputación importante, ¿no? En Filipenses capítulo 3, perdón. Él justamente dice, refiriéndose a eso, dice en el versículo 3, Filipenses 3:3, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, es decir, no argumentando nuestra confianza en las cosas carnales, sino en las espirituales, es decir, en Jesucristo. Nuestra confianza está puesta en Jesucristo, es lo que va a desarrollar, ¿no? Aunque yo también aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Y entonces empieza a explicar, si alguno piensa que tiene prestigio, que alguno piensa que es mayor, yo tengo más argumentos para eso, está diciendo el apóstol Pablo, para demostrar que no tenían sentido los argumentos que otros presentaban para demostrar su prestigio. Pablo dice, yo podría demostrar mucho más que ellos, pero no me sirve todo esto. Eso es lo que viene diciendo ahora. Circuncidado el 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, argumentos de prestigio, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, los argumentos que yo podría presentar para hacer notar mi prestigio, ¿no? Presentarme como mejor que otros, mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Es decir, Él está diciendo, lo único importante, lo único valedero que tengo es la fe en Jesucristo. Todo lo demás no sirve de nada, lo tengo por basura. Pero fíjense ustedes que Pablo podía y tenía argumentos por los cuales presentarse como alguien prestigioso, alguien mayor. Sin embargo, él se consideraba a sí mismo el más pequeño de todos los apóstoles, porque justamente aquello que para el judaísmo era prestigioso, haber perseguido a la iglesia, él ahora se daba cuenta que era una deshonra total en su pasado, haber sido quien torturaba, mandaba a matar, ponía su voto, y obligaba a los cristianos a blasfemar contra el Señor Jesús, ¿no? Así que todo ese pasado, él decía, yo no tengo derechos. Bien, entonces, esto lo pongo como ejemplo de lo que significa hacerse como un niño en el reino de los cielos. Ser el más pequeño, como decía el apóstol Pablo. Y hago toda esta introducción así porque tiene que ver con el doble sentido de la palabra pequeño que vamos a ver en los textos que siguen. En Mateo, capítulo 18, versículos 6 al 9, tenemos el párrafo que vamos a estar viendo hoy, que dice, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar.
Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo 2 manos o 2 pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo 2 ojos ser echado en el infierno de fuego. Bueno, vamos a ver si después podemos continuar, porque el pasaje del versículo 10 en adelante también sigue la línea de la palabrita pequeños, ¿no? Entonces, este es el tema que se va a estar desarrollando en estos textos. Los pequeños, es decir, la actitud que debemos tener con los pequeños. Pero vamos a ver a qué se refiere con los pequeños, ¿no? Obviamente, si seguimos el contexto, en el versículo 4 decía así que cualquiera que se humille como este niño, ese es mayor en el reino de los cielos, y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, el que tenía ahí con él, a un niño como este, a mí me recibe. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños, y obviamente el contexto nos lleva a pensar que está hablando de niños. Y sí, está hablando de niños. Es decir, cualquiera que haga desviar en los aspectos de fe o morales a un niño, a un chiquito, ¿no? A un infante, a una persona de poca edad, está cometiendo un verdadero sacrilegio, ¿no es cierto? Es decir, está desarrollando la maldad en un niño. Es terrible. Es decir, Jesús dice, el que maltrate de esta manera, le enseñe lo malo a un niño, mejor le sería que se ponga una piedra de molino de asno en el cuello y lo echen al mar. Es decir, la piedra molino de asno era una roca impresionante, grande y pesada, que se usaba para moler el trigo, ¿no? Entonces, la piedra tenía una forma de rueda y en el medio llevaba en el eje, como eje, un palo. Ese palo largo se ponía en un centro, atado, ligado, y en la otra punta estaba el asno atado. Entonces el asno comenzaba a caminar y caminaba en círculos, así que se movía esa piedra de molino girando sobre otra piedra, y ahí entonces se ponía el trigo y de esa manera se convertía en harina, digamos, ¿no es cierto? Es decir, se molía el trigo, se podía sacar la cascarita al trigo y aprovechar el contenido. Bueno, esa piedra tan pesada que la podía mover en forma circular un asno, un burro, esa piedra tan pesada mejor que se la ponga al cuello y lo echen al mar. Es menos daño eso que el que va a sufrir como consecuencias de haber instruido o dañado, perjudicado a un niño. Entonces, es una advertencia muy seria, ¿no?, que está haciendo este pasaje de todo lo que implica el maltrato de los niños. Y de alguna manera podemos pensar que sigue así en el versículo 10, cuando dice, mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. De alguna manera sigue esa misma línea de los niños, ¿no? Porque ahí estaba Jesús, la figura que presenta Mateo es Jesús con los discípulos y un niño entre ellos. Así es lo que nos decía el versículo 2, y llamando a Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Así que sí, se está refiriendo a
un niño, pero también está tomando el niño y el trato hacia el niño como un ejemplo no solamente de cómo debemos ser nosotros, sino de cómo tenemos que tratar a nuestros semejantes. Y si en alguna manera creemos que tenemos alguna capacidad para instruir, guiar o liderar a una persona o a un grupo de personas, esas personas son los pequeños. Aquellas personas que están en una situación también de mayor necesidad son los pequeños. Lo vamos a ver, por ejemplo, en Mateo 25, capítulo 25, versículo 40 y 45, que dice, hablando del juicio de las naciones, Mateo 25, 40 dice, y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que cuanto lo hicisteis a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también a ellos les responderá diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Es decir, se dan cuenta que acá pequeños no se está refiriendo a niños solamente, incluyendo a los niños, ¿no? Pero es como que hay un doble mensaje en este sentido, en la palabra pequeños, en estos pasajes, ¿no? Por un lado, sí, obviamente, los niños, porque hay un niño ahí en medio. Pero tomando como ejemplo el niño de lo que debemos ser nosotros, también toma como ejemplo el niño de lo que debe ser la atención a aquellos que la necesitan. Y si de alguna manera yo puedo ser de servicio a esas personas, esos son los pequeños a los cuales se va a demandar mi servicio hacia ellos. Y en este pasaje entonces, el tema no pasa por el servicio, sino que pasa por la responsabilidad que tengo de no hacer tropezar al pequeño. Es decir, cuando una persona se pone en mayor que otro, se pone en esa actitud, en esa posición, y hace que el otro, es decir, el pequeño, tropiece, esa persona va a recibir un castigo. Eso es lo que está diciendo este pasaje. Versículo 7 de Mateo 18 dice, ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Tropiezo, acá la palabra vuelve a ser escandalón, es decir, aquella actitud, aquella situación que hace desviar a alguien. Habíamos estado viendo que en un sentido Jesús había sido piedra de tropiezo. Y lo vimos en 1 Pedro, ¿no? En 1 Pedro él usa el ejemplo de la roca, que es fundamento de un edificio, que es en 2 Pedro. Primera Pedro 2, ahí está. 1 Pedro 2, la roca que era el fundamento de un edificio en la antigüedad, es el fundamento de nuestra fe. Y la iglesia
que somos todos piedras vivas, cada uno de nosotros somos piedras vivas, esto viene diciendo desde el versículo 4 en adelante, ¿no? Cada uno de nosotros somos piedras vivas y vamos edificando un templo, un edificio, es decir, la iglesia es el edificio, los creyentes son las piedras vivas que conforman ese templo en donde habita el Espíritu Santo. Pero dice, el fundamento es Jesucristo. Fundamento para los que tienen fe en Jesucristo. Pero para los que no tienen fe, dice el versículo 8, piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Es decir, estas personas que se inclinan a la rebelión a Dios, se encuentran en Jesucristo una piedra de tropiezo, porque ellos hubieran esperado a alguien semejante a ellos como Salvador del mundo, pero no es semejante a ellos, es lo opuesto a ellos. Entonces ellos tropiezan en esa forma de ser, de manifestarse, de revelarse de Jesucristo, ¿no? Jesucristo pasa a ser una piedra de tropiezo para ellos. En Gálatas capítulo 5, también el apóstol Pablo usa ese término refiriéndose a la cruz. Vamos a seguir viendo un poquito más Gálatas, porque justamente acá tenemos un ejemplo de quiénes son los que hacen tropezar a los pequeños. En Gálatas capítulo 11, capítulo 5, versículo 11, dice, y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Es decir, si yo predico que es necesario circuncidarse, si yo estuviera predicando eso, ¿por qué padezco persecución por los que son de la circuncisión? Por los judíos. ¿Por qué padezco persecución por los judíos si yo predicara que hay que circuncidarse? Y en ese caso se ha quitado el tropiezo de la cruz, es decir, no se predique más el evangelio de la cruz, porque la cruz era un tropiezo para aquellos que predicaban que era necesario circuncidarse. La cruz era un tropiezo, pero es tropiezo para el incrédulo, ¿no es cierto? Para el creyente no, es un argumento de salvación, la cruz. Ahora, fíjense ustedes cómo este doble sentido de la palabra tropiezo también está en este pasaje. Hay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan los tropiezos, pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Es decir, cuando una persona que es confiable, supuestamente, una persona a la que nosotros le damos un reconocimiento, lo tenemos por mayor, y él hace, o ella hace, tropezar, pasa a ser lo contrario de Jesús. Y hace tropezar ¿en qué sentido? Porque Jesús hacía tropezar en el sentido de que caían aún más en la incredulidad porque no llenaba el molde de lo que ellos estaban esperando. Pero ahora acá habla de otro tropiezo, el tropezar al revés, tropezar cayendo de la fe. Por eso tenemos que volver a Gálatas. En el libro de Gálatas nos encontramos con que Pablo tiene que enseñar de nuevo prácticamente el Evangelio a los Gálatas. Los Gálatas estaban siendo instruidos por unos judaizantes, es decir, personas judíos circuncidados y que enseñaban que si los creyentes gentiles, los que no eran judíos, los creyentes gentiles no se circuncidaban y no se sometían a todo el rito judío, estaban incompletos, como que la fe no les alcanzaba. Y eso es lo que nos explica Gálatas capítulo 3, que dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? ¿A vosotros
ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano? Aquel, pues, que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Entonces, Pablo está anteponiendo las obras de la ley que los judaizantes estaban tratando de meter entre los gálatas, las obras de la ley como argumento para ser salvos, aquellas que el apóstol Pablo tenía por basura. Todos los argumentos que el apóstol Pablo tenía por basura, que ya no servían, porque ahora se había encontrado con Cristo y todo lo que para él en alguna época había sido de gran prestigio, ahora era todo basura. Bueno, eso ahora estos judaizantes se lo estaban presentando a los gálatas como un camino a seguir para estar completos. Y entonces les dice, ustedes que empezaron por el oír con fe, ahora van a tratar de ganarse el cielo por las obras de la ley. No hace el Espíritu Santo todas estas maravillas en ustedes simplemente porque han oído el Evangelio de vuestra salvación. Escucharon con fe el Evangelio y lo recibieron. Entonces, estos gálatas estaban siendo fascinados, es decir, seducidos por una enseñanza errónea, por una falsa doctrina, por falsos apóstoles y falsos maestros. Estos falsos apóstoles, estos falsos maestros, estaban siendo de tropiezo para los gálatas. Los gálatas en este momento son los pequeños. Y estos que se creían superiores, que se creían mayores, que se creían maestros, estaban siendo tropiezo. Es decir, estaban haciendo la inversa de Jesucristo. Jesucristo es fundamento para los que creen, pero piedra de tropiezo para los que no creen. Y los que no creen, pero que se ponen como maestros, son tropiezo para los que creen. Este es un doble sentido de la palabra, ¿no es cierto? Entonces, hay de aquellos que se creen maestros y que desvían de la fe a los pequeños que tienen fe, porque son pequeños porque creen sinceramente, de corazón en Jesucristo. Y reconocen su pecado y se dan cuenta que no tienen absolutamente nada para ofrecer delante del Señor como argumento para ganarse nada. No tienen mérito de nada. Entonces se han hecho pequeños, se han arrepentido de la confianza en sí mismos para confiar exclusivamente en la roca que es Jesucristo. Aquellos que confían en sus propias obras, en sus propios méritos, la fe en Jesucristo es un tropiezo, porque quisieran encontrarse con alguien que los alaba. En cambio, Jesucristo muestra su pecado y para ellos es un tropiezo en su estilo de vida. Pero si se hicieran como niños, humillándose, reconociendo su pecado, aceptando a Jesús como su Salvador, con una entrega sencilla como la de un niño, entonces se harían pequeños y estarían afirmados en la roca que es de tropiezo. Pero en este caso, los gálatas se encontraban con esos maestros que no solamente no creían en Jesucristo, sino que tenían como argumento sus propias obras para justificarse, y ahora venían y los seducían con la cuestión de seguir el rito judío, como si seguir el rito judío les diera un cierto prestigio en el reino de los cielos, que ahora cumplen
y ahora sí están en regla, ¿no? Entonces, hacían tropezar a los Gálatas. ¿Quién os fascinó?, les dice el apóstol Pablo. Bueno, todo el libro de Gálatas está dedicado a ese gran problema. Algunos llegaban a la soberbia de pensarse que eran más espirituales que otros. Por eso, en Gálatas capítulo 6, cuando habla de restaurar a un hermano que cayó, dice en Gálatas 6, 1, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, bueno, ustedes que son mayores, les está diciendo, restauradle con espíritu de mansedumbre, restauren al pequeño. Ustedes que se creen mayores, restauren al pequeño. Vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Justamente, no vaya a ser que pienses que vos no tenés nada de que arrepentirte. Y entonces vos también caigas en la piedra de tropiezo. Tropieces en la soberbia. Entonces, el libro de Gálatas nos habla de algo muy similar a lo que nos está diciendo este capítulo 18 de Mateo. Y lo vamos a seguir viendo cuando veamos en los versículos del 15 en adelante todo lo que habla acerca del perdón y la restauración. Es decir, cómo nosotros tenemos que servir a otros considerándonos a nosotros mismos como pecadores también, como en falta, como imperfectos, obviamente, ¿no? Y no pensando que somos superiores, que somos más espirituales, que estamos en un nivel mayor, sino que somos pequeños atendiendo a pequeños. Pero sin algún sentido yo puedo servir a alguien, como decía en Mateo capítulo 25, el que tiene hambre, el que tiene sed, el que está desnudo, el necesitado, en el aspecto que sea, puede ser en el aspecto espiritual, el necesitado, y yo tengo algún elemento para suplir esa necesidad, ese viene a ser un pequeño en relación conmigo. No es que yo soy mayor, sino que es alguien a quien Dios quiere que yo lo trate como un pequeño. Quiere que yo lo trate como alguien que necesita ayuda. Entonces, están esos pequeños con necesidades y hay de aquel que lo haga deslizar, a tropezar y desviarse de la fe. En este capítulo 18, versículo 8, aparece un texto que ya hemos visto en Mateo capítulo 5. En Mateo capítulo 5, este texto aparece en relación con el incumplimiento de la ley, en este caso el adulterio, la fornicación, la codicia. Es Mateo capítulo 5, cuando en el Sermón del Monte Jesús dice, oíste que fue dicho, 5:27, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Este pasaje, cuando lo vimos, no estábamos en cuarentena, entonces no está grabada la clase, ¿no? Pero veíamos que, bueno, obviamente esto es una hipérbole, es decir, una comparación exagerada.
no está pidiendo Dios que nos quitemos el ojo, ni que nos cortemos la mano, porque en tal caso, hacíamos el chiste o la ironía, los hombres estaríamos todos tuertos o ciegos directamente, ¿no es cierto? O muchos de ellos, porque dice, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo, ¿no es cierto? Está en relación al tema de que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. El pasaje nos está mostrando que lo que dice acá, cualquiera que comete adulterio, ¿no es cierto?, está infringiendo la ley. Jesús dice, no es solamente el acto, sino también la intención en el corazón. Es mucho más allá de eso. Y la hipérbole nos está mostrando de la importancia de privarnos de la maldad. Eso es lo que tenemos que cortar. Cortar el hacer lo malo, sea lo que fuere, ¿no es cierto? Cortar lo que es malo, no cortarme el ojo o cortarme una mano. Pero la hipérbole está mostrando que así de drástico tiene que ser las decisiones que nosotros tenemos que tomar. Es un corte, de tal manera que es mejor, sería mejor entrar ciego, sin ojos o sin manos, al reino de los cielos, que habiendo cometido pecados. Es una comparación exagerada, una hipérbole. No nos está pidiendo Dios que nos cortemos una parte de nuestro cuerpo, ¿no? Obviamente que no es eso. Es una comparación exagerada. Y hay varias de estas comparaciones exageradas en el Nuevo Testamento, especialmente en las enseñanzas de Jesús. Otra vez aparece este mismo texto. ¿Vieron? En Mateo 18, 8, por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti, porque mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo 2 manos o 2 pies ser echado en el fuego eterno. Otra vez aparece este versículo, pero fíjense que el otro pasaje está en relación conmigo mismo, es decir, me es mejor privarme de la maldad que llegar al cielo con ese pecado. A mí me es mejor yo no hacerlo, a mí mismo. Pero este otro pasaje, en Mateo 18, nos está hablando de la misma hipérbole, pero en comparación con otra persona. Es mejor que yo entre sin una mano, llegue al cielo sin una mano, que habiéndole hecho daño a otro. Es la misma hipérbole, pero ahora aplicada no a mí, sino a otra persona. Así que ay de aquel por quien vengan los tropiezos. Es decir, si yo soy piedra de tropiezo, si mi actitud, mi forma, mi enseñanza está haciendo desviar a alguien de la fe en Jesucristo, mejor sería, menor castigo, ponerme una piedra de molino y que me echen al mar. Así que tengo que hacer un corte definitivo con aquello que hace que otro se desvíe de la fe, tropiece. Tengo que hacer un corte definitivo porque es mejor hacer un corte, privarme de ciertas cosas para no hacer caer a otra persona desviándolo de la fe, que tener eso que yo estoy queriendo y que hace caer a otro de la fe. Tenemos un ejemplo de esto en Romanos capítulo 15. En Romanos capítulo 15 habla de los fuertes y los débiles en la fe. Es decir, es una forma diferente, Romanos capítulo 14. Es una forma diferente de decir grandes y pequeños. El débil en la fe, muchas veces fuerte temperamentalmente, pero débil en la fe, es el pequeño. Y el que es fuerte en la fe, muchas veces no tan fuerte temperamentalmente, que se impone, ¿no?
es el mayor en este caso. Es decir, en Romanos capítulo 14 dice el versículo 1 de esta manera: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se debe comer de todo y otro, que es débil, come legumbres. Está hablando del alimento, por ejemplo, o muchas cosas que tenían que ver con las costumbres de la época y judías, porque la iglesia de Roma era una iglesia de judíos. Así que el débil es el que piensa que es mejor comer ciertas comidas. Es decir, hay unas comidas que son más santas, para exagerarlo un poquito. Y hay otras comidas que son más inmundas. Ese era el concepto que justamente quiso quitar el Señor Jesús a Pedro cuando, mostrándole en esa visión el velo lleno de animales considerados por el judaísmo impuros, le decía: levántate, Pedro, mate y come. Pedro le dice: no voy a probar nada inmundo. No llames inmundo nada de lo que yo limpié, le dice el Señor. Bien, así que él se dio cuenta que no había ya alimentos impuros y puros, porque todo aquello del Antiguo Testamento era para llegar a Jesucristo. Jesucristo ya llegó, ya murió, ya resucitó, ¿no? Entonces ahora ya el camino ya había sido recorrido, ya está, ya se había llegado. Escuché una ilustración de un predicador ayer sobre esto y me parece excelente para ponerla ahora, ¿no es cierto? Es como aquella persona que sube en un avión para ir a un destino, ¿no es cierto? El avión llega a destino y la persona no quiere bajar del avión, quiere seguir en el avión. Señor, ya hemos llegado a destino, ahora tiene que bajarse. Bueno, la ley, explicaba este predicador, la ley era el avión para llegar a Cristo. Todo el Antiguo Testamento era el avión para llegar a Cristo. Ya llegamos a Cristo, ahora hay que bajarse. Bueno, los judaizantes de la época del Nuevo Testamento, a los que Pablo trataba de corregir o advertir que no lo sigan, los judaizantes querían que aquellos que ya habían llegado a Cristo continúen en el avión, continúen con el rito judío, como una forma de ganarse algo más, de estar mejor, de ser más espirituales. Y entonces eran débiles en la fe. Débiles, ¿por qué débil? Porque una persona que considere o cree que un alimento lo hace mejor, más espiritual que otro alimento, es una persona débil en la fe, porque aquella persona que es fuerte en la fe está afirmado en una relación personal con Jesucristo y obviamente que una comida me puede hacer daño físicamente, pero no me hace daño espiritualmente. Es decir, no me hace más espiritual privarme de cierta comida, ¿no es cierto? Así que dice versículo 3 de Romanos capítulo 14, el que come no menosprecia al que no come. Es decir, el que tiene fe, el fuerte, el mayor, no menosprecia al que no come, al débil en la fe, al pequeño. No menosprecie al que no come, no juzgue, y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Quién eres tú que juzgas al criado ajeno? Ahora pasa a otro tema, que era el de los criados, los siervos, ¿no? Para su propio Señor está de pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido de su propia mente. Es decir, no nos juzguemos por la comida, la bebida, los días, es decir, todas las cosas que los judíos seguían, ¿no? Versículo 10 dice: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos
ante el tribunal de Cristo, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Acá aparece otra vez la palabra tropiezo. Es decir, no juzgar al otro, sino tratar de vivir una vida que no escandalice, que no sea de tropiezo en la fe al otro. Si el otro tiene una fe débil, bueno, no voy a hacer eso delante del otro para escandalizar. Por ejemplo, en el versículo, sigamos leyendo porque es clarísimo. Dice, yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es débil en la fe. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilita. ¿Tú tienes fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Bueno, el pasaje es clarísimo como ejemplo de lo que es el fuerte en la fe y el débil en la fe, y lo que alguien que es fuerte en la fe, que sabe que no, por ejemplo, habla acá de la bebida, ¿no? Entonces dice el versículo 21, bueno es no comer carne ni beber vino, es decir, que había quienes pensaban que beber vino era malo y comer carne era malo. Entonces dice, bueno, si esa persona que piensa que eso es malo, ve comer a alguien que es mayor, que es fuerte en la fe, ve comer carne y tomar vino, se va a escandalizar, es decir, va a ser tropiezo para él. Hasta que no crezca en la fe, esa persona, hay que cuidarla. Y esto es lo que nos está diciendo el pasaje de Mateo capítulo 18, sin quedarnos en el ejemplo de Romanos 14, es mucho más amplio el tema. Cualquier cosa que en mi estilo de vida haga tropezar a alguien que no tiene fe, no está bien. Aunque yo sé que no es malo en sí mismo. Que ahí me pongo, tengo responsabilidad de mayor sobre otro que es pequeño, el débil en la fe. Pero así también con tantas personas, no solamente aquellos que creen en Jesucristo y de pronto consideran que algo es malo o bueno, sino el mundo entero. Cuando yo hago algo que hace tropezar en la fe, en esa posibilidad de acercarse a Jesucristo, a otra persona, yo estoy siendo de escándalo, de piedra de tropiezo para alguien. Entonces dice, es mejor cortarse una pierna que llegar al cielo habiendo sido tropiezo para otros. Qué terrible esto, ¿no? Qué responsabilidad que tenemos con todos los que nos rodean y qué livianamente lo tomamos, ¿no? Cuando las personas dicen, yo no quiero ser hipócrita, yo soy
como soy y los demás que me acepten como soy, ¿no? Y esa persona no le importa que para otro sea de escándalo, sea piedra de tropiezo y dañe en la fe en Jesucristo a alguien, ¿no? Es decir, nosotros tenemos que tomar con mucha responsabilidad lo que hacemos, lo que decimos, cómo vivimos, porque hay otra persona, pequeño, que nos está mirando y no tiene la fe que tenés vos, te está mirando y podés ser de piedra de tropiezo. Y no es ser hipócrita el cuidar la fe del otro, aunque yo sé que, volviendo al ejemplo de Romanos 14, comer carne o beber vino no es malo en sí mismo, ¿no? Pero es malo si el otro piensa que es malo y daña su fe en Jesucristo. Este pasaje nos está hablando en el contexto, como vamos a ver cuando lleguemos al versículo 18, de la vida de la iglesia, de los hermanos en sus relaciones personales y las cosas que es conveniente hacer y que no es conveniente hacer. Entonces, este pasaje habla de los pequeños, no solamente de los niños, que no hagamos cosas que lo alejen de Jesucristo, sino también de aquellos que son débiles en la fe, de aquellos que no han madurado en su entendimiento de que nada es malo en sí mismo, sino que el efecto de lo que genera es tan perjudicial. Si, digamos, hay una moral, una ética basada en los 10 mandamientos, ¿no es cierto?, que nosotros debemos cumplir porque está en nuestros corazones escrito eso que no debemos dejar de cumplirlo, ¿no es cierto? No matarás es malo para cualquiera. No mentirás, no dirás falso testimonio, es malo para cualquiera. Ahí no hay medias tintas, ¿no es cierto? Pero hay cuestiones que tienen que ver con la vida cotidiana que para unos es bueno y para otros no lo es. Y entonces, ¿cuál es la decisión? Y la decisión es no hacer caer al débil en la fe. El pasaje continúa hablando de los pequeños y vamos a hacer un poquito una introducción a eso. Pero antes tenemos otro tema para ver, que es cuando dice acá, en el versículo 8, que teniendo 2 manos y 2 pies ser echados en el fuego eterno. Y en el versículo 9 dice que teniendo 2 ojos ser echados en el infierno de fuego. Bueno, nosotros ya vimos este tema cuando vimos en Mateo capítulo 10, si no pueden buscar el estudio, si no lo tienen acá, o sea, nos llegan a verlo por Facebook, el Muro de la Bautista, también está en YouTube, en mi página Samuel Mato, ¿no? Pero en capítulo 10 de Mateo también decía, hablaba de este infierno, ¿no? Y entonces dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar, temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y en aquella oportunidad veíamos que se refiere a, la palabrita es Gehenna. Gehenna era el valle de Ginón, aquel lugar en donde habían sacrificado niños a Moloc, en ese valle profundo. Ese lugar había quedado como maldecido y en la época de Jesús era el basurero de Jerusalén. Ahí tiraban la basura y eso ardía permanentemente. Permanentemente había fuego y humo en ese lugar porque quemaban toda esa basura. Entonces, ese valle de Ginón, el Gehenna, era un ejemplo de lo que sería el castigo eterno, el abismo. Y era una buena ilustración para los discípulos ver ese lugar como un lugar de tormento eterno, de castigo eterno, en donde
todos aquellos que no creen en Jesucristo como su Salvador personal, sino que piensan salvarse a sí mismos por sus obras, o no les interesa nada a Dios, sino que lo rechazan y se rebelan, esas personas serán destituidas. Por nuestro pecado estamos todos destituidos de la gloria de Dios, ¿no? Pero somos incluidos por el perdón a través de la muerte de Jesucristo en la cruz. Pero aquellas personas no han entrado en la gracia de Dios, así que quedan fuera. El fuera es ese lugar de castigo eterno, ejemplificado en esa palabra Gehenna. Por eso dice, será echado en el infierno de fuego. Infierno es una palabrita que significa las partes inferiores, los lugares inferiores de la tierra, es decir, en ese abismo, ¿no? Entonces, en Marcos capítulo 9, que es el pasaje paralelo de esto, nos da una descripción terrible, digamos, de ese lugar de tormento. Dice en el versículo 43 de Marcos capítulo 9, si tu mano te fuera ocasión de caer corta, la mejor te es entrar en la vida manco, que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. El infierno es Gehenna, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Es decir, un lugar de tormento eterno, no es que se deja de existir ahí. No es que, bueno, morí, muerto el perro, se acabó la rabia, morí y ya está. Comamos y bebamos porque mañana moriremos y se termina todo. No es así. Es decir, después de esta vida hay el comienzo de la vida. ¿Y dónde lo vas a vivir? Ese es el tema. Se termina este anticipo y comienza la eternidad. ¿Dónde vas a vivir la eternidad? ¿Dónde vas a pasar el resto de la eternidad? Hay dos lugares, dice el Señor, la derecha y la izquierda. El granero y el fuego. Así pone distintos ejemplos de lo que es el cielo y el infierno. Entonces, si vos le entregás tu vida a Cristo, confías en Él, te arrepentís de tus pecados, te confesás como pecador y te haces un niño en ese sentido. Entrás en el reino de los cielos. Pero si no, si continúas en tu soberbia y pensando en tus buenas obras, en tus méritos como forma para ganarte el cielo, estás fuera porque no hay otra forma que no sea entrar a través de Jesucristo. Tremendo, porque alguien puede hacer tropezar a otro en esa misma instrucción. Jesús hablaba de los fariseos en ese sentido en Mateo capítulo 25, hablaba de ellos, de los fariseos, cuando decía, 24, en Mateo capítulo 24, capítulo 23, dice, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Entonces, todo el capítulo 23 habla de la hipocresía de la religiosidad, siguiendo el ejemplo de los fariseos. Porque dice, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Y sigue un poquito más adelante, en el versículo 14, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretextos hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, un seguidor, ¿no? Y una vez hecho, las hacéis 2 veces más hijos del infierno que vosotros. Guías, sigue diciendo el versículo 16, hay de vosotros guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo no es nada, pero si jura por el oro del templo es deudor. En todas las hipocresías de la religión, ¿no es cierto?, que se considera justo en sí mismo y hace tropezar a otro, y lo hace 2 veces más hijos del infierno, más merecedores del infierno que ellos mismos.
Es decir, personas que tienen una confianza en sí misma y enseñan a otros que deben confiar en sí mismos, en vez de poner su confianza en Jesucristo como su Salvador. Así que los tropiezos son muy variados, ¿vieron? En la Biblia nos habla de distintos tipos de tropiezos. El tema es que yo no sea tropiezo para otro en la fe en Jesucristo. Hay de aquella persona que es tropiezo para que otro se aleje de la comunión, se aleje de la iglesia, de la comunión con los hermanos y con el Señor. Hay de aquella persona que haga eso. Así que hay que arrepentirse. Pedir perdón a Dios por el daño que he hecho a otro. Que una persona se haga daño a sí mismo es un problema, pero que otro haga daño, escandalice, haga tropezar a otro, esto es peor. Esto es peor. Y entonces decíamos, para introducir el párrafo que sigue, mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, dice en Mateo 18:10, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Y comienza una parábola, la parábola de las 99 ovejas o de la oveja perdida. Y antes de comenzar con la parábola, vamos a ver estos dos versículos, ¿no? Porque justamente dice, el Hijo del Hombre, Jesucristo, vino a salvar lo que se había perdido. Ahí están los pequeños. Esos son los pequeños, los que se han perdido. Los que están perdidos o alejados, está hablando en este caso de Israel también, ¿no es cierto? Mateo le está hablando a judíos, ¿no? Las ovejas perdidas de la casa de Israel, decía el Señor Jesús. Es decir, que se han desviado, se han ido, conociendo las Escrituras, se han desviado. Y Jesús había venido a buscar lo que se había perdido. Él no está dejando de lado también a los gentiles en esto, porque son su creación. Jesús había creado al hombre en el principio. Él es quien creó todas las cosas y por Él subsisten. Así que Él había venido ahora a salvar a los suyos. ¿Y quiénes son los pequeños? Los perdidos. Cada uno de aquellos a los que yo les puedo transferir esta fe en Jesucristo, esos son pequeños. Esos son pequeños. No solamente niños, también niños. Con más razón los niños. Pero todos, aunque sean temperamentalmente fuertes, son débiles en la fe. Son pequeños. Están lejos y tienen que acercarse. Están perdidos, están desorientados, sin tener como meta fija la salvación y Jesucristo como el autor de esa salvación, Jesucristo la roca, nuestra esperanza. Esas personas que no están en esa condición son los pequeños. Incluye también a los niños, pero no exclusivamente los niños. Así que, en un sentido, Dios me pide responsabilidad sobre los pequeños. Es decir, aquellas personas que o están lejos porque no conocen a Cristo, están alejados que conociendo a Cristo fueron dañados en su fe o se desviaron de la fe, o aquellos que son débiles en la fe porque todavía no han madurado y piensan que esto o aquello me contamina o no me contamina, como un alimento, por ejemplo. Entonces, de alguna manera, soy responsable sobre ellos, sobre los que no conocen a Cristo, sobre los que se han alejado o sobre los que no tienen una fe madura.
Y estos textos nos están llevando a ejercer responsabilidad sobre el otro. Yo soy responsable de lo que hago que daña al otro. ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? El que se hace responsable, haciéndose pequeño, con humildad, con ternura, con paciencia, no imponiéndose sobre los demás, sino con amor, con ternura, con paciencia, tratando de guiar al más pequeño. Ese es mayor en el reino de los cielos. Hablaba de Juan el Bautista, ¿no es cierto?, como un grande. Pero cualquiera, decía, ¿no? ¿Se acuerdan aquel pasaje que habíamos visto? Cualquiera en el reino de los cielos es mayor que Juan el Bautista. Es decir, que todos los que hemos entregado nuestra vida a Cristo, tenemos responsabilidad sobre el otro. Y somos mayores. El otro es pequeño en relación conmigo, porque soy responsable. Si no me hago responsable, ay de mí. Porque voy a ser piedra de tropiezo. Voy a ser piedra de tropiezo para alguno. En forma directa o indirecta, como vamos a ver el domingo que viene en este pasaje de la parábola de la oveja perdida. Hay una forma pasiva y una forma activa de ser piedra de tropiezo. Hoy vimos la forma activa de ser piedra de tropiezo, hacer cosas que dañan esa fe débil de la otra persona. Pero el domingo que viene vamos a ver la forma pasiva de ser piedra de tropiezo, es decir, en relación con la oveja perdida. Así que yo te invito hoy a que, si todavía no le entregaste tu vida a Cristo, te des cuenta que la única forma de tener acceso al reino de los cielos y ser libre de esa condenación eterna es entregarle tu vida a Cristo. No hay un final en esta vida, hay una vida eterna y tenés que saber en qué lugar la vas a pasar. Y si ya le entregaste tu vida a Cristo, sé responsable de tus actos en relación con el otro. Todos tenemos una responsabilidad en relación con el otro. El que está al lado mío es mi prójimo y yo soy responsable del otro. No hagas como hizo Caín con Abel, diciendo, ¿qué acaso soy guarda de mi hermano? Sí, soy guarda de mi hermano. Todos somos mayores en un sentido y pequeños en otro sentido. Y soy guarda de mi hermano. Tenemos responsabilidad sobre los pequeños, sobre los niños y sobre los adultos con la fe de un niño. Sobre aquellos que tienen una fe madura y sobre aquellos que no tienen fe. Somos responsables. Hagámonos cargo. Tomemos esa parte de la responsabilidad. Porque tenemos que hacer un corte con nuestra vida que es inconveniente para la salvación de otros. Es mejor hacer el corte acá y no en la eternidad. Bueno, que Dios te bendiga, que este pasaje así tan duro y tan fuerte que nos llama a la responsabilidad sea una bendición para un cambio en tu vida, es decir, para arrepentimiento, para cambio, para bien en tu vida. Y si hay en algún sentido algo que dejar, no tengas dolor de dejarlo, porque es un corte, y así es como debe ser, un corte, una incisión profunda en aquello que hay que abandonar para que otros sean bendecidos en la fe en Jesucristo. Que Dios te bendiga.